Dos guardias de la urbanización irrumpieron en mi casa a las 2 de la madrugada. Entraron en mi Arsenal riendo, convencidos de que ya habían ganado. Pero cuando esa puerta de acero se cerró de golpe, las risas se apagaron y empezaron los ruegos. No entré en pánico. Irrumpir en una casa requiere valor. Pero quedar encerrados en el Arsenal de un ex guardia civil, eso era un suicidio. Así terminó la noche. Pero no empezó así. Estaba en mi taller, a unos 50 metros de la casa, donde el camino de grava atraviesa los olivos. Me había quedado hasta tarde ajustando un viejo generador. Ese tipo de trabajo que no se apresura cuando el aire es fresco y el único sonido es el zumbido de las chicharras. Mi teléfono vibró una vez. Solo una. Una alerta de movimiento en el pasillo este. Dejé la llave inglesa. Me limpié las manos con un trapo y abrí la transmisión de la cámara. Ahí estaban. Dos guardias de seguridad de la urbanización. O al menos eso decían sus uniformes baratos. Se colaron por la puerta trasera como mapaches con placas, susurrando entre ellos, llenos de falsa confianza y autoridad prestada. Cuando entraron en mi arsenal, hasta se rieron. Eso aún me asombra. Para ellos, la pesada puerta de acero probablemente parecía un adorno. Algo para impresionar. Abrieron cajones que no les correspondían. Agarraron una funda de arma como si fuera un trofeo y se palmearon la espalda. Fue entonces cuando pulsé el botón. Incluso desde el taller oí el eco. Un tung metálico profundo que rodó por el patio como una campana con malas intenciones. La puerta de acero se había cerrado tras ellos, sellándolos dentro de 6 centímetros de placa reforzada. Sus risas se detuvieron tan rápido que pareció que el mundo pulsara el mute. No me apresuré. Tomé el camino de grava de vuelta a mi ritmo, con las botas crujiendo bajo la luz de la luna. Para cuando subí al porche, los gritos ya habían empezado. 30 segundos después, estaba en el pasillo fuera del arsenal, escuchando a dos hombres adultos rogar a través de una puerta que no estaba hecha para dejar salir nada. Ni sonido. Ni miedo. Ni a ellos. No alcé la voz. No amenacé. No hacía falta. 12 años con la placa te enseñan algo simple, cuando los hombres equivocados entran en la habitación equivocada. La puerta habla por sí sola. Y esos dos, esa noche, aprendieron exactamente en qué casa habían irrumpido. Uno pensaría que una noche así sacudiría a un hombre. La verdad es que no me alteró mucho. Y eso sorprende a la gente que no me conoce. Oyen irrumpen en Arsenal. Guardias de urbanización y se imaginan a un padre de familia suburbano perdiendo la cabeza. Pero quien ha vivido mi tipo de vida sabe que el miedo es solo otra herramienta. La usas o alguien la usa contra ti. No nací temiendo sombras. Y 12 años en uniforme no ayudaron a ablandar esa parte de mí. Entré en la Guardia Civil a los 23. Demasiado joven para saberlo mejor y justo lo bastante mayor para creer que podía arreglar el mundo. Pasé mis primeros años en turno de noche. Ahí es donde aprendes quiénes son realmente las personas. El día miente. La noche dice la verdad. Vi hogares destrozados. Familias recompuestas. Borrachos que necesitaban un ride a casa y monstruos que merecían una jaula. Y aprendí rápido que el coraje no es ruidoso. Es silencioso. Es el hombre que mantiene las manos firmes cuando el mundo a su alrededor no lo está. A mediados de los 30. Había trabajado todo lo que la placa podía lanzarme. Violencia doméstica. Robos. Narcóticos. Personas desaparecidas. El tipo de casos que dejan grietas en un hombre si no tiene cuidado. Y en algún momento, el cuerpo cambió. Menos policía. Más política, menos verdad. Más discursos.
Después de un tiempo, me di cuenta de que ya no servía al público. Servía papeles. Así que colgué la placa. Sin ceremonia. Sin discurso. Solo entré en la oficina del jefe. La puse sobre el escritorio y nunca miré atrás. Lo que no cambió fue la parte de mí que el trabajo había moldeado. Mis instintos. Mi paciencia. Mi respeto por los límites. Especialmente los límites de la tierra. Aquí fuera. La tierra de un hombre es el último pedazo del mundo que puede llamar suyo sin que alguien intente grabarlo, pavimentarlo o ponerlo en un folleto. Después de dejar el cuerpo, tomé los ahorros que había guardado y compré esta finca. 12 hectáreas de suelo tranquilo. Olivos que se inclinan cuando llegan las tormentas. Un camino de grava que serpentea como si recordara quién lo construyó. Un lugar lo bastante grande para que el vecino más cercano no pudiera estornudar sin que el viento robara el sonido. Construí mi casa del mismo modo que abordo todo, lento, firme y hecho para durar más que yo. Añadí el taller después. Luego el arsenal. No porque fuera paranoico, sino porque soy chapado a la antigua. Proteges lo que tienes. Ya sea un tractor que apenas arranca o un rifle heredado de tu abuelo. Y en todos mis años aquí, nunca tuve un solo problema. Ni uno. Durante mucho tiempo. El mundo respetó la valla. La mayoría de las mañanas. La vida era simple. Café humeando en el aire frío. Perros corriendo el perímetro como si fueran dueños del lugar. El sol arrastrándose sobre los árboles lo bastante lento para que juraras que te esperaba. En días así. Silbaba. Caminaba por mi camino de grava y pensaba en lo afortunado que podía ser un hombre al encontrar un trozo de tierra que no pide nada y lo devuelve todo. Imaginaba que viviría el resto de mi vida así. Arreglando lo roto. Ignorando lo que no lo estaba y disfrutando del tipo de silencio que ya no se puede comprar. Pero el silencio es algo frágil. Puede romperse rápido si alguien lo presiona mal. Y se rompió el día en que la urbanización residencial Olivar se instaló al otro lado de la carretera. Completa con calles pulidas. Buzones idénticos. Reglas más gruesas que una Biblia y una presidenta llamada Carmen López, que hablaba como si su voz nunca hubiera oído un no en su vida. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría reforzado más que solo la puerta de mi arsenal. Porque el problema no venía algún día. Ya estaba en camino. Residencial Olivar no llegó despacio. Un mes. La tierra al otro lado de la carretera era solo matorral de olivos y hierba quemada por el sol. Al siguiente. Brotaron banderas de topografía como una infección plástica. Luego vinieron los camiones. El hormigón. Los obreros aparcando a medio camino en la carretera comarcal. Y antes de que pudiera terminar de reparar la valla norte. Todo el desarrollo estaba ahí. Brillante. Pulido y fuera de lugar como un chico de ciudad con zapatos de domingo en una fiesta campera. Lo llamaron Residencial Olivar. Aunque no quedaba un olivo natural después de que lo arrasaran todo. Filas de casas idénticas. Céspedes perfectos que no sabían que era el suelo real. Calles con nombres como Vía Armonía, Círculo Prado y Avenida Unidad. Que siempre me dicen que un lugar no tiene nada de eso. Y dirigiendo toda la operación estaba una mujer. Carmen López. Podías verla desde 50 metros. Ropa planchada. Corte de pelo afilado. Postura tan recta que parecía haber tragado una regla. Voz cortante y pulida como si ensayara cada frase antes de dejar que el mundo la oyera. La mayoría de la gente que se muda a esas urbanizaciones solo quiere una calle segura y un patio tranquilo. Carmen. Ella quería control. El tipo que viene con reglas laminadas. Formularios de citación y un comité de gente asustada de decirle qué se había pasado. No pensé mucho en ella al principio. Ella se quedaba en su lado.
Yo en el mío. Pero luego vino el momento. La pequeña chispa que convirtió su disgusto general por las armas en un rencor personal contra mí. Era una mañana cálida de sábado. De esas en que el aire se siente espeso como para masticarlo. Estaba sentado en mi porche limpiando un viejo rifle de calibre 30-30. Herencia familiar. Suave como la mantequilla y aún preciso después de 50 años. Había hecho esa rutina cientos de veces. Limpiar. Engrasar. Secar. Repetir. Nada dramático. Nada imprudente. Solo un exguardia civil cuidando sus herramientas. Carmen pasó por allí con su hijo adolescente. El chico parecía medio dormido. Auriculares puestos. Sin prestar atención a nada. Pero Carmen. Sus ojos se clavaron en ese rifle como si yo estuviera agitando una víbora viva. Se detuvo en seco en la carretera. Disculpe. Ladró como si yo hubiera ofendido personalmente a las nubes. Alcé la vista despacio. Buenos días. Eso es completamente inapropiado. Espetó. Mi hijo podría haber quedado traumatizado. Su hijo ni siquiera había levantado la vista. Respondí como lo haría cualquier exguardia, voz calmada. Tono cortés. Señora. Estoy en mi porche limpiando un arma de fuego legalmente poseída. Apuntando en dirección segura. Eso no lo hace aceptable. Siseo. La gente por aquí no quiere ver armas. Esta es una comunidad civilizada. Casi me reí. Las comunidades civilizadas suelen no anunciarlo. Seguí limpiando el cañón. Imperturbable. Esta no es su comunidad. Dije. Esta es mi tierra. Su mandíbula se tensó. Podías verlo ocurrir como una bisagra girando demasiado apretada. Tiró de su hijo más cerca. Susurrando algo dramático antes de marcharse furiosa. El chico miró atrás con la misma expresión que los adolescentes dan al brócoli, confusión leve y ninguna preocupación real. En ese momento, pensé que eso era el fin. Solo otra presidenta de comunidad que no entendía la vida rural. Pero gente como Carmen no deja las cosas pasar. Y ella seguro que no dejó pasar ese momento. Una semana después. Un vecino mío. Un viejo ganadero llamado Benito. Pasó por allí y dijo, ¿has oído lo que dicen los de Residencial Olivar? Corre la voz. Eres un exguardia inestable acumulando armas. Alcé una ceja. ¿Inestable? Benito se encogió de hombros. La presidenta dice que tu exhibición de arma asustó a su familia. Ahí supe que no se trataba de reglas. No de seguridad. Ni siquiera de armas. Se trataba de orgullo. La avergoncé al no inclinarme ante su autoridad. Y algunos no soportan no estar al mando. Desde ese momento. Residencial Olivar no era solo un barrio. Era una tormenta formándose al lado equivocado de mi valla. Y Carmen López no planeaba esperar al rayo. Estaba ocupada construyendo las nubes ella misma. El problema no vino con gritos o sirenas esa primera vez. Vino vestido con camisas polo metidas por dentro. Sosteniendo portapapeles como si fueran armas. Era un martes por la mañana. Cielo despejado. Aire fresco. El tipo de mañana en que incluso el viento parece educado. Acababa de salir de mi taller cuando vi a 3 hombres en mi puerta sur. No ganaderos. No trabajadores del ayuntamiento y definitivamente no allí por accidente. Sus camisas decían Residencial Olivar. Comunidad. Bordado en una fuente que intentaba parecer oficial con todas sus fuerzas. Estaban tiesos como postes de valla. Manos tras los portapapeles. La postura de hombres que habían practicado ser importantes frente al espejo. Mientras bajaba. El del frente se enderezó como si alguien le hubiera tirado de un hilo en la espina dorsal. Buenos días. Señor.
Dijo en el mismo tono que un vigilante de centro comercial usa antes de pedir a los adolescentes que salgan del patio de comidas. Me detuve en mi lado de la valla. Buenos días. Estamos aquí en representación de la comunidad de Residencial Olivar. Continuó. Para realizar una inspección de seguridad y cumplimiento relacionada con el almacenamiento de armas de fuego en propiedades adyacentes. Alcé una ceja. Propiedades adyacentes. Repetí. Sí. Señor. Asintió. Sonriendo como si la conversación ya fuera a su favor. Hemos recibido informes de actividad visible con armas de fuego. Necesitamos asegurar que su almacenamiento cumpla con las expectativas de seguridad de la comunidad. Expectativas de seguridad de la comunidad de una urbanización a la que no pertenecía. Sobre armas que no tenían derecho ni a mencionar. Antes de que pudiera responder, el hombre a su izquierda dio un paso adelante. Más joven. Quizás 20 y pocos. Corte de pelo limpio. Hombros rígidos. Ojos nerviosos. Sus dedos tamborileaban en la esquina del portapapeles como si intentara sacar la ansiedad de ellos. No me miró mucho tiempo. Chicos como ese rara vez lo hacen cuando forman parte de algo que saben que no está bien. No lo sabía entonces. Pero ese chico iba a importar. El líder. Aún sonriendo. Extendió una hoja de papel a través de la puerta. Según la sección 4B del mandato de seguridad de Residencial Olivar. Requerimos acceso temporal. Mantuvo el papel firme como si esperara que lo agarrara. No lo hice. En su lugar. Me incliné ligeramente. Estudiándolo desde la distancia. No necesitaba tocarlo. No necesitaba estar más cerca. Los errores saltaban a la vista inmediatamente. Sello del ayuntamiento equivocado. Formato incorrecto. Subsecciones que no existían y el mayor, las comunidades de propietarios no pueden emitir mandatos fuera de sus propios límites. Este es un documento ilegal. Dije. La sonrisa del líder se agrietó por medio latido. Luego volvió. Más delgada esta vez. Más tensa. ¿Nos autoriza a? No. Interrumpí. Voz firme. Los autoriza a darse la vuelta y marcharse antes de que se metan en algo más profundo. El guardia más joven tragó saliva. Susurró apenas lo bastante alto para que lo oyera, no deberíamos estar aquí. El líder le lanzó una mirada lo bastante afilada para sacar sangre. Cerré los ojos con el chico por un segundo. Miedo. Culpa. Arrepentimiento. Una semilla plantada. El líder carraspeó. Señor. La negativa a cumplir puede resultar en una citación de la comunidad. Y casi me reí. No vivo en su comunidad. Dije. Sus citaciones valen menos que polvo aquí fuera. Su cara se crispó. La autoridad solo funciona con gente que cree en ella. Saqué mi teléfono del bolsillo. Caballeros. Estoy llamando al cuartel de la Guardia Civil. La confianza del líder se evaporó. Los tres se tensaron como hombres recordando de repente que tenían otro lugar donde estar. No hay necesidad de escalar. ¿Tartamudeó? Pero ya había marcado. Retrocedieron rápido. Demasiado rápido. Como un rebaño espantado por un trueno. Subieron a su SUV. Retrocedieron por la carretera tan velozmente que levantaron una nube de polvo que quedó colgando en el aire mucho después de que se hubieran ido. El oficial Correa llegó unos minutos después. Guardia civil de la vieja escuela. Se tomó su tiempo. Miró el documento falso y resopló. Sobre alcance de comunidad. Se están volviendo audaces. Pensé lo mismo. Dije. Correa golpeó el borde del papel. Ten cuidado. Gente como esa no toma bien un no. Lo toman personal. No se equivocaba.
Porque Residencial Olivar no solo dejó mi puerta ese día. Se fue avergonzado. Y una persona como Carmen López trata la vergüenza como una declaración de guerra. Pero su versión de guerra no empezó con abogados o vallas. Empezó con algo más callado. Más mezquino. Más astuto, susurros. 2 días después de la inspección. Fui al pueblo por gasoil. Normalmente. La gente saludaba o se tocaba el sombrero. Pero esa mañana. Un par me miró como intentando recordar dónde habían visto mi cara en la tele. Algo andaba mal. Cuando llegué a casa, encontré el primer folleto metido en mi buzón. Brillante. Impreso a color. Alguien no escatimó en presupuesto. En la portada, una foto de mi puerta. Debajo, en rojo negrita, exguardia inestable acumulando armas. Riesgo para la seguridad comunitaria. Mi pulso no se alteró. Pero sentí esa vieja irritación. La que surge cuando alguien miente lo bastante alto para que otros lo oigan. Antes de tener tiempo de tirarlo. Noté 3 folletos más a lo largo de la valla. Luego 2 más en la puerta del ganado. Alguien había estado ocupado. Pero el golpe real no vino hasta la tarde. Alrededor de las 7. Un SV familiar del ayuntamiento rodó por mi camino de entrada. Polvo siguiéndolo como la cola de un cometa. El oficial Correa salió. Sombrero bajo. Manos en el cinturón. No sonreía. ¿Es una visita social?, pregunté. Negó con la cabeza una vez. Lento. El tipo de lento que dice que no te va a gustar esto. ¿Te importa si subo?, preguntó. Nos sentamos en el porche. Le di una botella de agua fría. No la bebió. Mira, dijo. Necesito decirte algo antes de que te pille por sorpresa. Adelante. Se frotó la mandíbula. Hemos estado recibiendo llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? Denuncias. Dijo. Quejas de residentes de Residencial Olivar. Muchas. Todas sobre ti. No hablé. Lo dejé continuar. Están presentando declaraciones escritas diciendo que amenazas a la gente con armas de fuego. Que eres inestable. Errático. Peligroso. Bufé por la nariz. Todo eso es basura. Oh. Lo sé. Dijo. Demonios. La mitad de los guardias en este puesto te conocen mejor que a sus propios primos. Pero el volumen de las quejas. Negó con la cabeza. Eso es lo preocupante. Me incliné adelante. Di lo que quieres decir. Correa me miró a los ojos. Están construyendo un caso. Y ahí estaba. Lo que Carmen realmente quería. No avergonzarme. No asustarme. Sino activar una petición de bandera roja. El tipo que permite a un juez despojar a un hombre de sus armas por motivos de salud mental. Afirman. Continuó Correa. Que blandiste armas ante niños. Amenazaste vecinos. Actuaste paranoico. Hablaste de defender tu tierra por la fuerza. Nada de eso cuadra. Pero sobre papel. Se apila mal. Mi mandíbula se tensó. ¿Te crees algo de eso? Resopló. Ni una maldita palabra. Pero déjame ser claro. Dentro. Señalando casos. Revisando estantes. Hablando rápido. Perfecto. Exhalé. Pulsé el botón. Cace Chechank. La puerta del arsenal se cerró con un trueno de acero sobre acero que sacudió las cámaras. Dentro de la bóveda. Ambos intrusos se giraron. Congelados. El alto se lanzó al volante. Girando. Tirando.
Empujando. Nada. Gritó. Esta vez. Antes de hacer nada más. Alcancé y encendí el audio. Su pánico llenó el taller con claridad perfecta. Abre la puerta. Se cerró. Se cerró. ¿Qué demonios? Esto no debía. Llama a Carmen. Llame. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Cada palabra grabada limpiamente. Evidencia. El más bajo empezó a hiperventilar. Metal clangueó. Botas raspaban. La respiración del alto se volvió entrecortada. Pulsé el micrófono y hablé a través del altavoz del arsenal. Mi voz resonó en las paredes de acero como un veredicto. Irrumpir en mi casa fue valiente. Una pausa. Larga. Pero irrumpir en mi arsenal fue suicida. Se quedaron en silencio muerto. El alto giró. Mirando directo a la cámara. Me incliné. Sentaos tranquilos. Chicos. El oficial Correa está a 8 minutos y cada segundo que estáis en esa habitación es otro delito grave en cinta. El bajo empezó a golpear el acero con los puños. El alto rogó. Rogó. Y yo. Me recosté en la silla. Crucé los brazos y entregué la última línea con la calma de un hombre que ha estado en situaciones peores. Tocáis mis armas. Un aliento quieto. Un clavo final. Bueno. Las consecuencias duelen. Matemática simple. Siguieron gritando. Dejé que el audio lo grabara todo. Los gritos dentro del arsenal no se desvanecieron. Cambiaron. Pasaron de enfadados a pánicos a ruegos directos. Correa iba a adorar esta grabación. A través del audio. Oí al alto golpear el acero de nuevo. Tú. Por favor. Déjanos salir. Tú. Tú. No sabíamos. Nos dijeron. Muté el altavoz. No por misericordia. Sino para dar un descanso a mis oídos. 1:22 de la madrugada. Luces rojas y azules destellaron a través de la línea lejana de árboles. Cortando ramas en pulsos afilados. Rugido de motor siguió. Lento. Controlado. Confiar. El oficial Correa no se apresura. Llega como un hombre que ya ha ganado. 2 patrullas se detuvieron. Correa al frente. El ayudante Hidalgo detrás. Ambos salieron con manos descansando casualmente en sus cinturones. Esto no era peligro. Era limpieza. Abrí la puerta del taller y los encontré a mitad del patio. Las primeras palabras de Correa no fueron preguntas. Fueron una afirmación. ¿Los tienes contenidos? Ruiz. Sí. Dije. Bóveda del arsenal. Ambos dentro. Hidalgo resopló. ¿Tu arsenal? Dios los ayude. Correa alzó una ceja. ¿Algún herido? Solo en su orgullo. El oficial asintió una vez. Ese pequeño asentimiento aprobador que los guardias viejos dan cuando ven algo bien hecho. Muéstrame. Caminamos dentro. Correa se detuvo en el momento en que oyó los golpes amortiguados de la bóveda sellada. Inclinó la cabeza. ¿Ya encendiste el audio? Le di la tableta en la que había estado grabando. Todo desde el momento en que entraron. Pulsó play. El arsenal se llenó con el sonido de hombres adultos aterrorizados tropezando con el pánico del otro. Correa escuchó unos segundos. Luego silbó bajo. Bueno. Dijo. Eso es intención clara. Allanamiento claro. Conspiración clara y estupidez clara envuelta en un lazo. Hidalgo añadió, el juez disfrutará esta. Correa asintió a la puerta de la bóveda. Bien.
Vamos a cosecharlos. Tecleé el código de liberación y giré el volante. Los imanes pesados se desacoplaron con un clic metálico profundo. Del tipo que sientes en el pecho. Abrí la puerta 2 centímetros. No más. Dentro. Ambos intrusos retrocedieron como cucarachas en una linterna. El alto levantó las manos tan rápido que casi se dio un puñetazo en la barbilla. No dispare. No dispare. No dispare. El bajo cayó de rodillas. Correa dio un paso adelante. Voz calmada pero cargando toda la autoridad de 30 años en la placa. Guardia Civil. Salid 1 a 1. Manos altas. Sin movimientos bruscos. El alto obedeció al instante. Tropezó fuera de la bóveda. Temblando tan fuerte que la luz de su chaleco parpadeaba. Hidalgo lo esposó antes de que terminara de respirar. El otro hombre gateó adelante. Balbuceando. Ella dijo que era legal. Ella dijo. Ella dijo. Carmen dijo. Correa lo cortó con un tono firme. Helado. Hijo. El momento en que trepaste por esa ventana. Carmen López no estaba aquí. Tú sí. Y eres responsable de tu propia estupidez. Hidalgo esposó al segundo hombre y lo marchó al patrulla. Le di a Correa la bolsa de evidencia que Eduardo me había dado. La miró. Luego a mí. Es lo que creo. Es peor. Dije. Y todo apunta de vuelta a ella. Correa sostuvo la bolsa contra la luz del porche. Lo llevaré al juzgado esta noche. No mañana. Esta noche. Pausó. Estudiándome. Lo manejaste limpio. Ruiz. Muy limpio. Exguardia. ¿Recuerdas? Dije. Rompió una pequeña sonrisa. Sí. Pero la mayoría de exguardias habrían metido un rebaño a estos idiotas. Tú dejaste que la evidencia hablara. Lo prefiero así. Caminamos fuera a las patrullas. Ambos intrusos sentados en los asientos traseros. Ojos abiertos. Sudando. Mirando sus botas como si las consecuencias ya estuvieran grabadas en piedra. Correa abrió la puerta del pasajero de su SUV. Ruiz. Dijo. Necesitas oír esto. Pulsó su radio. Correa a central. 2 en custodia por allanamiento con delito grave. Intento de robo de armas de fuego. Conspiración y posesión de documentos falsificados. Recomiendo revisión inmediata de orden para personal asociado de la comunidad. Estática. Luego una voz respondió, copiado. ¿Oficial? La fiscalía ya despierta. Esperando tu entrega de evidencia. Correa cerró la puerta suavemente. No golpeándola. No apresurándola. Luego miró mi casa. La ventana rota. La puerta de la bóveda sellada. La tierra detrás de mí. Esto no ha terminado. Dijo quedamente. No para ellos. Pero para ti. Negó con la cabeza. Hiciste todo bien. Asentí una vez. La noche no ha terminado. Dije. Correa sonrió. No. Acordó. Pero la peor parte está detrás. Y con eso. Las patrullas rodaron. 2 cometas rojo-azules drifting por mi camino de grava. Llevando la primera mitad de la caída de Carmen directo al calabozo comarcal. La noche se volvió quieta de nuevo. Pero no era el calme antes de la tormenta. Era el quieto que viene cuando la tormenta finalmente golpea a las personas correctas. El juzgado de la provincia de Sevilla tiene un olor que nunca olvidaré. Madera vieja. Papel seco. Aire acondicionado reciclado y tensión lo bastante espesa para masticarla limpia. Llegué temprano.
Camisa planchada. Botas limpias. Pelo peinado atrás como Correa siempre decía a los novatos en días de corte. Los bancos ya estaban medio llenos cuando entré. Periodistas. Gente local y más de unos pocos residentes de Residencial Olivar que de repente parecían personas dándose cuenta de que habían estado en el carro equivocado por mucho. Mucho tiempo. Carmen López sentada en la mesa de la demandante. Espina lo bastante rígida para romperse si se movía mal. Su abogado. Un hombre de aspecto ceroso en traje gris. Le susurraba sin parar. Hojeando carpetas como esperando encontrar un milagro entre las páginas. No me miró. Ni una vez. El oficial Correa sentado detrás de la mesa de la acusación. Brazos cruzados. Expresión tallada en granito. Y al final de la segunda fila. Eduardo sentado quieto. Pálido. Ansioso. Pero ya no asustado de la verdad. La jueza entró. Ojos afilados. Pelo plateado. Sin paciencia para tonterías. Residencial Olivar contra el señor Ruiz. Leyó el secretario en voz alta. Petición para cumplimiento de acceso forzado e inspección de propiedad. Correa se inclinó hacia mí y murmuró. Sí. Buena suerte a ellos. El abogado de la comunidad fue primero. Y Dios le ayude. Actuó. Trajo gráficos de rutas de emergencia imaginarias. Fotos aéreas reclamando acceso bloqueado para bomberos y diagramas tan cocinados que parecían hechos de restos de 4 argumentos diferentes. Luego dijo la línea que hizo que toda la sala se removiera incómoda. Las armas no seguras del señor Ruiz representan un peligro para la comunidad. Su señoría. No seguras. Casi resoplé. Pulsó un remoto y reprodujo un clip corto editado de mi puerta de Arsenal abriéndose. Convenientemente removido el allanamiento. Los papeles falsos. El pánico. Los gritos. La parte donde gritaban llama a Carmen. Carmen asentía como si viera un documental sobre su propia brillantez. Luego la fiscal del distrito. La señora Díaz. Se levantó y la temperatura en la sala cambió. Sí. Su señoría. Dijo calmadamente. Nosotros también tenemos vídeo. Pulsó su portátil. Y la verdad llenó la sala. El metraje real. 2 intrusos cruzando mi patio a hurtadillas. Rompiendo la ventana. Susurrando a Arsenal. Primero. Mostrando el papel de decomiso falso. Entrando en mi bóveda. Luego la puerta de acero cerrándose. Chank. El sonido resonando por los altavoces de la sala. Y luego el audio. Su pánico. Sus golpes. Sus gritos, llama a Carmen. Dijo que era legal. Dijo que teníamos autoridad. Abre la puerta. Luego la parte que congeló a Carmen en su sitio. Mi voz a través del altavoz del Arsenal. Irrumpir en mi casa fue valiente. Irrumpir en mi Arsenal fue suicida. Silencio no describía la sala. Estaba atónita. El bolígrafo de un periodista rodó de un banco y sonó como un disparo. La cara de Carmen se drenó de color. Su abogado dejó de parpadear por completo. La jueza se inclinó adelante. Dedos en pirámide. La señora Díaz no había terminado. Alzó la bolsa de evidencia que Eduardo me había dado. Su señoría. El tesorero de Residencial Olivar descubrió gastos no contables totalizando 52.400 euros. Retiros no autorizados. Facturas falsas. Pagos en efectivo para operaciones nocturnas. Todos aprobados solo por la presidenta López. El abogado de Carmen saltó. Objeción. La jueza ni lo miró. Siéntese. La señora Díaz continuó.
Suave como vidrio limpio. Y tenemos testimonio. Eduardo se levantó. Su voz tembló al principio. Luego se estabilizó como un hombre eligiendo el lado correcto de la historia. La presidenta López nos dijo que el allanamiento sería legal. Falsificó mis iniciales en 2 facturas. Contrató a esos hombres ella misma. Dijo que el arsenal del señor Ruiz era una amenaza para la óptica de la comunidad y que necesitábamos remover sus armas de una forma u otra. ¿Y si algo salía mal? Le dijo al consejo que yo asumiría la culpa. Carmen se puso de pie de un salto. Eso es una mentira. Él es. Van. La jueza golpeó su mazo. Señora López. Si habla de nuevo. La haré sacar. Carmen se sentó como si alguien le hubiera convertido los huesos en agua. La señora Díaz colocó los acuerdos originales de compradores de Residencial Olivar en el proyector. El resaltado brillaba naranja. Ingreso-egreso sur no garantizado ni implícito. Significando que la comunidad nunca tuvo derecho a tocar un centímetro de mi tierra. La jueza cerró la carpeta frente a ella. Hora de fallo. Su voz era quieta. Medida. ¿Mortal? Petición denegada. Denegada con perjuicio. Los hombros de Carmen colapsaron hacia adentro. La jueza continuó, basado en la evidencia presentada. Específicamente falsificación. Conspiración. Gastos no autorizados y la puesta en escena de un allanamiento criminal. Este asunto será remitido a la Fiscalía para revisión inmediata. Correa se recostó y asintió. ¿Satisfecho? Carmen parecía como si alguien la hubiera desconectado de la pared. Su abogado se hundió como un hombre que sabía que cambiaría de carrera pronto. Yo solo respiré. Un aliento lento y firme que había estado conteniendo por meses. La jueza no había terminado. Y señor Ruiz. Dijo. Su contención, su documentación y su cooperación con las fuerzas del orden son encomiables. Este tribunal rara vez ve tal disciplina. Asentí una vez. Gracias. Su señoría. Mientras la galería se agitaba y la gente empezaba a salir. Carmen finalmente me miró. Sus ojos tenían una mezcla de shock, odio y algo más, la realización de que ya no luchaba contra mí. Luchaba contra la ley y perdía. El día después de la audiencia. Mi tierra se sentía diferente. No quieta. No del tipo pacífico. Pero asentada. Como si el suelo mismo finalmente decidiera de qué lado estaba. Estaba arreglando una bisagra suelta en la valla este cuando mi teléfono vibró. Un solo texto de Eduardo. Están aquí. No necesitaba preguntar quiénes eran ellos. Me paré al borde de mi propiedad y miré al otro lado de la carretera comarcal hacia Residencial Olivar. 2 patrullas de la Guardia Civil rodaron pasando el letrero de entrada estucado. El mismo letrero frente al que Carmen una vez posó para el boletín de la comunidad. Sonriendo como si fuera dueña de media Andalucía. Esta mañana. Los guardias no aminoraban. Iban directo a su casa. Vecinos asomaban por persianas. Algunos salían con teléfonos alzados. No de forma cruel, sino como hacen los pueblos pequeños cuando la justicia finalmente alcanza a alguien que se creía intocable. El oficial Correa salió primero. Sin prisa. Sin grandilocuencia. Es el tipo de hombre que te arresta como otros compran comestibles. Calmado. Metódico. ¿Cierto? Carmen abrió su puerta principal. Vistiendo una blusa blanca y una cara llena de negación. No entiendo. Dijo. Voz alta. Temblorosa. Esto es político. Esto es acoso. Esto es. Correa leyó los cargos de todos modos. Falsificación. Conspiración criminal. Allanamiento por proxy.
Malversación de fondos de la comunidad. Intento de decomiso ilegal de armas de fuego. Poner en peligro la seguridad pública. La lista seguía. Vecinos susurraban detrás de manos. Un hombre murmuró, sabía que algo no estaba bien. Una mujer dijo, le dije que no se metiera con la propiedad de ese hombre. Otro añadió, ¿50.000 euros? ¿Para qué? Ha perdido la cabeza. Las piernas de Carmen flaquearon cuando Correa dijo, está arrestada. La esposó gentilmente. Profesionalmente. No cruel. Solo cierto. Mientras la guiaba hacia la patrulla. Una brisa se levantó. El banner decorativo de la comunidad flameaba sobre ella como una broma que el viento de repente se cansó de contar. Carmen gritó por encima del hombro, esto no ha terminado. Ruiz. ¿Me oyes? Esto no. La puerta de la patrulla se cerró, cortándola con un tunk suave. Correa miró al otro lado de la carretera hacia mí. No saludó. No sonrió. Solo dio un solo asentimiento. La versión del guardia civil de cierre. Las patrullas se alejaron. Y Residencial Olivar exhaló. Podía sentirlo. Residentes empezaron a reunirse cerca del club social. Sin placas de comunidad. Sin portapapeles. Sin polos a juego esta vez. Solo gente con caras cansadas y corazones más pesados. Celebraron una reunión de emergencia esa tarde. No asistí. Aunque podía oír partes a través de la carretera. Confiamos en ella. Mintió sobre todo. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién aprobó esto? Nos arrastró a una pesadilla legal. Al anochecer. Residencial Olivar votó unánimemente suspender todas las operaciones de la comunidad hasta que el Estado completara su revisión. 2 semanas después. La decisión cayó rápida y limpia. Comunidad disuelta. Estatutos revocados permanentemente. Supervisor financiero designado por el Estado asignado. Eduardo pasó por mi lugar al día siguiente. No como tesorero. No como delator. Sino como un hombre intentando respirar de nuevo después de meses bajo el agua. No quería que llegara tan lejos. Dijo. Lo sé. Respondí. ¿Vaciló? ¿Nos odias? ¿Ruiz? Negué con la cabeza. No. Pero mi puerta se queda cerrada. Soltó una pequeña risa honesta. Justo. La vida no volvió a la normalidad. Se asentó en algo mejor. El ayuntamiento dejó los últimos informes del incidente para mi firma. Correa me envió un mensaje. La fiscal dice, caso sólido. ¿Hiciste bien? Vecinos. Los que me habían evitado por meses. Pasaron con empanadas. Apretones de manos y disculpas entregadas en voces quietas. Algunos dijeron que no sabían la verdad. Algunos dijeron que tenían miedo. La mayoría dijo que lo sentían. Acepté cada disculpa. No porque las necesitara. Sino porque guardar rencores es pesado. Y tenía vallas que arreglar en su lugar. Y las arreglé. Reconstruí la valla este. Vertí hormigón fresco alrededor de los postes. Coloqué volardos de acero lo bastante profundos para detener un camión diésel y monté luces solares para atrapar a cualquier tonto que pensara que la noche lo hacía invisible. Cuando terminé, colgué un nuevo letrero. No fancy. Solo honesto. Tierra privada. Intrusos a su propio riesgo. Y debajo. Soldado en una tira de acero, la comunidad no es la ley. Una semana después. Mientras el sol se hundía en los árboles. Me paré allí con una taza de café caliente. Dejando que la brisa se asentara en la hierba. Los perros yacían a mis pies. Confiando en el silencio de nuevo. Por primera vez en meses.
La tierra no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como hogar. Pasé una mano por el poste de la valla. Olivo áspero contra mi palma. Y lo dije del único modo que un hombre como yo necesita decirlo. Mi tierra. Mis armas. Mis reglas. El viento no respondió. No tenía que hacerlo.